La historia de la humanidad es un viaje fascinante, lleno de desafíos, descubrimientos y transformaciones que marcaron el destino de nuestra especie. Hace más de 4 millones de años, en las vastas sabanas de África, apareció el primer homínido que dio los pasos iniciales en el largo camino hacia lo que somos hoy. Con una postura erguida y una mirada curiosa, estas criaturas primitivas comenzaron a explorar su entorno de formas que sus antecesores no podían imaginar. A partir de ellos, una cadena de especies humanas empezó a emerger, cada una dejando su huella en la evolución. Fue un proceso de transformación en el que pasamos de simples recolectores y cazadores a creadores de cultura. Con el pasar de los años, la humanidad experimentaría cambios que a la postre serían trascendentales, y entre otras cosas dejaríamos de ser nómadas para convertirnos en agricultores. En lugares como el Creciente Fértil, emergieron las primeras aldeas que sentarían las bases para las civilizaciones futuras. Habíamos iniciado la era en la que el ser humano se convirtió en arquitecto de su propio destino. El hombre en la Tierra, presenta. Humanidad. Origen y evolución. Hace 10 millones de años, en un mundo en transición climática y ambiental, existió el ancestro común del Homo sapiens y de los simios actuales. Convivían con otras variedades de primates que sentaron las bases evolutivas de nuestra especie. Estos grupos, si bien no eran humanos, compartían rasgos clave, como unos dientes pequeños, una dieta diversa y en algunos casos, intentando adquirir una postura erguida. En algún momento de ese periodo, los radicales cambios climáticos de esa era jugaron un papel crucial en la evolución del Homo sapiens, favoreciendo el desarrollo de caminar erguido como una adaptación a medios más abiertos. Asimismo, las presiones ambientales llevaron a la especialización de los linajes, algunos permaneciendo en entornos arbóreos, dando origen a la estirpe de los grandes simios actuales como los chimpancés, gorilas y orangutanes, mientras que otros comenzaron a explorar el suelo, iniciando el linaje del hombre moderno. El último ancestro común entre los humanos y los simios existió hace aproximadamente 7 millones de años y coexistía con otras especies de homínidos, cada una con sus rasgos particulares. No obstante, hace 4 millones de años, ya en la era Cenozoica, una de esas especies se destacó notablemente sobre las demás. El Australopithecus marcó una diferencia al adoptar la postura bípeda de forma definitiva, la cual les permitía moverse con mayor eficiencia, explorar mejor su entorno y hacer un uso más útil de sus manos. Vivieron durante el Plioceno, en una época que abarca aproximadamente desde hace 4 millones de años hasta 2 millones de años atrás. Durante este periodo, el Australopithecus habitó en las sabanas y áreas boscosas de África Oriental y Meridional, adaptándose a un entorno cambiante y aprovechando los diversos recursos alimenticios. Se cree que esta especie pernoctaba al aire libre, buscando áreas relativamente seguras, como zonas con vegetación densa que ofrecieran algo de protección contra depredadores. A nivel social, vivían en grupos pequeños, similares a los de los primates modernos como los chimpancés. En esos clanes no había jerarquías complejas, y es poco probable que su vida diaria se orientase más allá de la supervivencia inmediata. Ese instinto de conservación que tenía, les permitió coordinarse entre ellos advirtiendo la presencia de depredadores o buscando fuentes de alimentos. Dentro del grupo existía la cooperación de cuidar a los miembros más vulnerables como las crías, y ese hecho fue clave para su supervivencia. Los Australopithecus eran omnívoros. Se alimentaban de frutas, raíces,
hojas y hasta carroña, pero también cazaban pequeños animales como lagartijas e insectos. Ellos no tenían la capacidad de fabricar herramientas, pero pudieron haber utilizado objetos de la naturaleza como ramas de árboles y piedras para obtener alimentos o defenderse. Este uso ocasional de instrumentos representa una etapa clave en la evolución de la tecnología humana. Su capacidad craneal era muy limitada, de apenas 500 centímetros cúbicos. Por esa razón su disposición para desarrollar estrategias sociales sencillas o sistemas de organización elementales era muy escaso. Los individuos podían alcanzar el 1,5 metros de altura y 50 kilos de peso como mucho. Eran de cuerpo robusto, con brazos largos en proporción al cuerpo, y con dedos igualmente largos y curvados, lo que reflejaba sus habilidades para trepar árboles. Su rostro se proyectaba hacia adelante, y sus mejillas eran anchas con una mandíbula robusta. Sus dientes eran grandes con respecto al hombre moderno, pero más pequeños que los de los simios actuales, lo que refleja una transición hacia una dieta más variada. Sus piernas y pelvis estaban adaptadas para el bipedalismo, y aunque no eran muy eficientes, les permitió explorar y adaptarse a las sabanas africanas en expansión. La organización grupal y la capacidad de cooperación del Australopithecus fueron muy básicas, pero suficientes para sentar las bases de la evolución social de las subsiguientes especies. Asimismo, el uso de ramas y piedras para defenderse sellaría el inicio de una ingeniosa creatividad. Algunos años antes de la extinción del Australopithecus, en el inicio del Pleistoceno, surgieron otras clases de homínido, pero hubo una en particular, el Homo habilis, que mostraría un mayor grado de organización e ingenio con respecto a los demás. Seguían siendo sociedades simples, pero presentaron un avance en el desarrollo humano. Fue la primera especie en lograr crear herramientas de piedra. Vivió en el sureste de África, en lo que es actualmente Tanzania, Kenia, Mozambique y Sudáfrica. Al igual que los Australopithecus, y como también lo harían las especies subsiguientes, el Homo habilis vivía en pequeños grupos familiares, en el cual no existía un liderazgo claro de alguno de los miembros del clan. También eran omnívoros, y su ingesta de carne casi siempre provenía de cadáveres que encontraban en su hábitat. No obstante, podían cazar animales pequeños como gansos y liebres. Su cerebro era un poco más grande que el de los Australopithecus, pero su cuerpo era más pequeño, de 40 kilogramos de peso y 1,50 metros de altura. El Homo habilis tallaba guijarros, convirtiéndolos en herramientas simples pero efectivas que le permitían cortar y raspar sus alimentos. Este hecho marcó un avance clave en su adaptación y progreso. No construían refugios ni vivía en cuevas ni cavernas, aunque en algunos casos pudieron haber pernoctado en ellas. Pero sabían protegerse de las inclemencias del clima y de animales carnívoros, utilizando su entorno para resguardarse. Descansaba bajo vegetación densa o entre piedras que pudieran servir de barrera. Sus pulgares aún no eran del todo oponibles, pero estaban bien desarrollados y le facilitaron la habilidad de crear y manipular instrumentos. Caminaba más erguido que el Australopithecus, pero su postura aún era medianamente inclinada. La aparición del Homo habilis había ocurrido hace 2.400.000 años, pero sería reemplazado gradualmente por otras especies más avanzadas y mejor adaptadas. Finalmente su extinción sucedería hace 1.500 millones de años, durante el Pleistoceno temprano. Hace 1.900 millones de años surgió el Homo erectus, quien tenía una mejor capacidad cognitiva y le daba una mayor ventaja frente a sus competidores.
Este homínido vivió hasta hace 110.000 años, y fue la primera especie que tuvo éxito en emigrar del continente africano. Colonizó varias regiones de Europa y Asia, logrando llegar hasta los actuales territorios de China e Indonesia. El Homo erectus, como su nombre lo indica, tenía una postura completamente erguida, similar a la de los humanos modernos. Sus largas piernas le permitían recorrer grandes distancias a un paso firme. Esa combinación de factores le daba la posibilidad de tener las manos disponibles para transportar alimentos y herramientas. Tenía una capacidad craneal de hasta 1100 centímetros cúbicos, lo que le dio una mejor disposición para resolver problemas y aclimatarse a ambientes desconocidos. Durante esa era, el clima global fluctuaba entre estaciones cálidas y frías extremas, causando cambios radicales en los ecosistemas, forzando al Homo erectus buscar nuevos territorios para encontrar mejores recursos. La disposición de exploración y su innata curiosidad formó parte de un factor evolutivo. Medían 1,70 m y pesaban 70 kilos de promedio en el caso de los machos. Las hembras eran un poco más pequeñas. Su rostro era menos proyectado hacia adelante, con una mandíbula fuerte y dientes pequeños. Sus manos tenían el pulgar completamente oponible, permitiéndole crear herramientas más avanzadas, con distintos materiales. Entre las herramientas que creó, la lanza fue fundamental para convertirlo en un excelente cazador y a su misma vez, en un mayor consumidor de carne, incrementando así su nivel de raciocinio y perspicacia. Con el paso del tiempo, el Homo erectus planificaba estrategias para la cacería, como conducir a las presas a trampas naturales como barrancos y pantanos. Su estructura social se componía de grupos pequeños, con jerarquías simples que coordinaban las diferentes labores de la comunidad. Aprendieron a controlar el fuego, aunque no se sabe si podían generarlo. Esto les permitió, entre otras cosas, protegerse de los depredadores y calentarse en climas fríos. Pero además aprendieron a cocinar sus alimentos, lo cual facilitaba por mucho su digestión. Con ello, mejoró su nutrición y sobre todo su desarrollo cerebral. Algunos hallazgos sugieren que pudieron haber tenido comportamientos sociales más complejos, como el cuidado de los individuos enfermos o mayores. Se llegó a esa conclusión después de haber estudiado varios fósiles con claros signos de supervivencia prolongada en individuos con lesiones o discapacidades. Construían refugios con ramas y materiales naturales, y probablemente utilizaban pieles de animales como protección contra el frío. La sociedad del Homo erectus era nómada, y se desplazaba según la disponibilidad de alimentos y recursos de las zonas. Se comunicaban entre ellos con vocalizaciones y gestos, facilitando la organización social y la planificación de sus migraciones. Durante la prolongada existencia del Homo erectus como especie, evolucionaron varias subcategorías, una de ellas, el Homo erectus africano, también llamado Homo ergaster. Esta subespecie en particular dio lugar al Homo heidelbergensis hace cerca de 700.000 años, y este representa un eslabón crucial en la evolución humana, pues es considerado el antecesor común de los neandertales en Europa y los Homo sapiens en África. Vivió durante una era marcada por extensos periodos de glaciaciones, adaptándose a las bajas temperaturas. Tenía un tronco ancho y extremidades más cortas para conservar el calor. Su rostro tenía rasgos tanto arcaicos como modernos. Su cerebro era mayor y más complejo que el de otras especies contemporáneas, alcanzando los 1.300 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Era más robusto que el hombre moderno, pudiendo llegar a medir 1,80 m y pesar hasta 90 kilos.
Crearon herramientas sofisticadas como hachas de mano con piedra tallada de ambos lados, mazos, percutores y lanzas más equilibradas para poder ser arrojadas hacia el objetivo. También construían refugios, pero empezaron a utilizar las cuevas para pernoctar. Eran hábiles cazadores de ciervos, bisontes y caballos. Luego se enfrentaron a animales más imponentes, como el rinoceronte lanudo. Incluso llegaron a cazar al enorme Paleoloxodon, una extinta especie emparentada con los mamuts de entonces. Dentro del clan había liderazgo en algunos individuos, eso iba a depender de sus habilidades. Los miembros del grupo podían destacar en actividades distintas. Unos en la fabricación de herramientas, otros en la caza, y otros tantos en el cuidado de las crías. Es probable que los más ancianos se dedicaran a la transmisión de conocimientos a los más jóvenes. Utilizaba una forma de comunicación avanzada, basada en una combinación de gruñidos, gestos y expresiones corporales, suficientes para coordinar las distintas actividades del clan. El Homo heidelbergensis se extinguió hace unos 200.000 años, pero en realidad no desapareció por completo, sino que evolucionó en distintas especies humanas. En Europa, evolucionó en los neandertales, más adaptados al frío. En Asia, pudo haber evolucionado en los denisovanos, un grupo humano similar al neandertal. En África, dio origen a los Homo sapiens, que terminarían siendo la especie de mejor adaptación. Con respecto al neandertal, podemos señalar que pobló el occidente de Asia desde Siberia hasta la península ibérica. Su aparición se remonta desde hace 400.000 años. Tenía músculos más desarrollados que el hombre moderno, con una fuerza 30% superior a este. Sus huesos eran gruesos, con muñecas y manos muy fuertes. Conocido por su gran tolerancia a climas fríos, algunos de sus órganos se adaptaron para afrontar las bajas temperaturas que les tocó vivir. Por ejemplo, tenía la nariz grande y ancha, para que funcionara como termorregulador. También su cuerpo compacto, con 1,60 m de altura promedio, le permitía mantener una temperatura adecuada. Sus clanes estaban bien organizados en pequeños grupos de no más de 30 individuos. Incluyeron en su dieta a enormes presas como el mamut, pero no perdían la oportunidad de atrapar peces, crustáceos y moluscos. También cazaban presas más pequeñas como liebres y gansos. Tenía una cavidad craneal enorme, que podía alcanzar los 1.750 centímetros cúbicos. Esto le permitía tener una gran memoria y excepcionales estrategias para la cacería. El conocimiento para la fabricación de lanzas y cuchillos se fue transmitiendo por generaciones, mejorando sus acabados y su utilidad. Ya no servían solo para cazar o procesar alimentos, sino que además los usaban para la construcción de refugios. La ropa de los neandertales se hacía de pieles de animales que la envolvían alrededor de su cuerpo y la sujetaban con nudos, tendones o espinas naturales. Fueron los primeros en utilizar pigmentos para trazar líneas, puntos y otras formas indefinidas en las paredes de las cuevas donde habitaban. Se cree que dichas marcas y símbolos se usaron para transmitir información o identificar territorios, grupos o rituales. También se encontraron conchas marinas perforadas y decoradas con pigmentos que pudieron ser usadas como collares o adornos. Está confirmado que enterraban a sus muertos. Algunos entierros incluyen flores o herramientas, lo que sugiere un inicio del sentido espiritual y de reverencia y respeto por los miembros del clan fallecidos. Hay evidencia de que los neandertales practicaban el canibalismo en ciertas circunstancias.
Los casos están relacionados con situaciones específicas, como escasez de alimentos, conflictos entre clanes adversarios o prácticas rituales. Su capacidad para mantener y utilizar el fuego de manera efectiva fue fundamental para su supervivencia, pero su habilidad para crearlo ha sido un tema de debate en la arqueología. Además del uso común del fuego, encontraron otras utilidades en él, como el tratamiento para endurecer herramientas de madera como las lanzas. El neandertal tenía un lenguaje articulado bastante desarrollado, que enriquecía con gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal. Aunque por mucho tiempo se creía que no tenía la capacidad para hablar, estudios más recientes lo confirman. No obstante, su amplitud verbal era más limitada que la de los Homo sapiens. La desaparición de esta resistente especie desde hace aproximadamente 40.000 años continúa siendo un misterio. Pero esta no fue una extinción repentina, sino un proceso que duró miles de años. Una suma de factores contribuyeron a su declive. Eran un portento físico, pero los cruces entre parientes cercanos debilitó su genética, haciéndolos vulnerables a nuevas enfermedades y cambios ambientales. Por otro lado, había otras especies de homínidos importantes. Una de ellas, los denisovanos, tenía características muy similares a las de los neandertales, pues estaban adaptados al frío extremo de las grandes altitudes. Vivían desde las altas montañas del Tíbet hasta Siberia. En varias ocasiones, ambas especies se cruzaron y dejaron descendencia. En la cueva de Denisova, lugar donde se han descubierto los escasísimos restos fósiles de los denisovanos, se encontró los restos de una niña cuyo ADN era mitad neandertal, mitad denisovano. A su misma vez, la incursión muchos años después del Homo sapiens a esas latitudes generó cruces entre ambas especies. Al día de hoy, los asiáticos y las poblaciones indígenas de América tienen pequeños rastros genéticos denisovanos, pero se calcula que la población autóctona de Oceanía tiene hasta un 5% de estos genes. La suerte de este grupo terminó siendo la misma de los neandertales, y se cree que su extinción se produjo hace aproximadamente 30.000 años. La llegada del Homo sapiens a Europa se dio hace unos 45.000 años. Rápidamente ocuparon los territorios donde se encontraban los neandertales y los denisovanos, acelerando la desaparición de estos. El Homo sapiens también se mezcló genéticamente con el neandertal y se calcula que hoy en día todos los humanos fuera de África tienen hasta un 2% de genes neandertales. El Homo sapiens es el representante más reciente del género Homo. El primero de ellos apareció hace aproximadamente 300.000 años, probablemente en lo que es hoy Etiopía. Era físicamente similar al hombre moderno y mostraba un comportamiento avanzado que sentó las bases para el desarrollo de las civilizaciones futuras. Tras la extinción de las demás especies del género, el Homo sapiens es la única especie humana que ha tenido éxito en sobrevivir. Hace unos 70.000 años comenzó a emigrar fuera de África hacia el Medio Oriente, dispersándose a Europa y el resto de Asia, y más tarde Oceanía y América. Durante esta expansión, coexistieron y se mezclaron con otras especies humanas, dejando un rastro genético en las poblaciones modernas. Tenían como rasgos más distintivos una altura de hasta 1,80 m y un peso de 80 kilos en el caso de los machos, siendo las hembras un poco más pequeñas. Tenían una constitución grácil y adecuada, con piernas largas para una locomoción eficiente.
Un cerebro altamente desarrollado, en una cavidad craneal de hasta 1500 centímetros cúbicos. Un rostro plano sin arcos ni pómulos prominentes y con un mentón bien definido. Vivían en grupos organizados de hasta 50 individuos. Crearon divisiones de trabajo en los clanes según la edad, género, experiencia, fuerza y otras habilidades. Establecieron un lenguaje complejo, basado en un aparato vocal mejor desarrollado y un cerebro adaptado para procesar información simbólica. Por medio de esa destreza de comunicación, pudieron formar redes de cooperación con otros grupos, lo cual facilitaba el intercambio de recursos y conocimientos, y sin duda una mayor cohesión social. Controlaba el fuego de manera habitual y aprendió a generarlo utilizando técnicas como golpear piedras de pedernal o frotar madera. Usaban el fuego de la misma forma que sus antecesores, pero añadieron otras funciones a ese elemento. Probablemente la más significativa fue a nivel cultural con la creación de hogueras. El fuego se convirtió en un punto de reunión social, favoreciendo la transmisión de conocimientos, el lenguaje y las historias. Si bien eran cooperativos entre clanes aliados, también existieron conflictos por recursos, territorios o parejas reproductivas. Eso pudo haber contribuido a la extinción de especies como los neandertales y los denisovanos. Comenzaron a desarrollar rituales relacionados con la muerte y enterraban a sus muertos en posiciones específicas, a veces con objetos como herramientas o pigmentos. Estas prácticas reflejan el inicio de conceptos como espiritualidad, memoria, cuidado y respeto hacia los miembros del grupo. Practicaban la caza cooperativa, utilizando herramientas como lanzas de madera, armas de piedra y hachas. También empezaron a hacer uso de trampas, concentrando su energía en cazar grandes animales como mamuts, rinocerontes y bisontes, asimismo animales medianos como ciervos y caballos salvajes. El mamut era una de sus presas favoritas, a pesar de ser el más peligroso y difícil de cazar. La razón es debido al enorme tamaño de este animal, pues era una fuente abundante de carne y grasas, pero también de pieles, huesos y marfil, que luego utilizarían para la fabricación de herramientas, vestimentas y guaridas. Habitaban cuevas, especialmente en climas fríos, pero también construían refugios en áreas abiertas. Estos eran funcionales, diseñados para protegerse del clima, los depredadores y permitir el almacenamiento de alimento. Igualmente desarrollaron arte simbólico, considerado una de las grandes revoluciones culturales de la humanidad. Entre ellas podemos mencionar las pinturas rupestres de las cuevas en Francia y en España, que representan animales y escenas abstractas. También crearon esculturas que hoy llamamos Venus paleolíticas. Estas son pequeñas figuras femeninas talladas en piedra, hueso o marfil, relacionadas con la fertilidad. Asimismo hacían adornos personales como collares hechos de conchas, dientes y piedras, y usaban pigmentos naturales como el ocre para pintar y decorarse a sí mismos o a sus objetos. Con el pasar de los años el Homo sapiens alcanzaría unos avances culturales y técnicos que lo llevarían a un desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, transformando su práctica nómada, a establecer asentamientos permanentes. Eso sucedió hace 10.000 años aproximadamente, dándose el inicio de la era del Neolítico. Ese sedentarismo lo llevaría a crear poblaciones que con el tiempo se convertirían en las primeras ciudades del mundo. Una serie de factores incidieron para que de todas las especies humanas que han existido a lo largo del tiempo, sea el Homo sapiens la única que haya tenido éxito en perdurar. Una mayor capacidad de adaptación sobreviviendo en todo tipo de climas y ecosistemas. También tuvo una mejor tecnología fabricando herramientas más eficaces. Además se organizaba socialmente cooperando con otras tribus.
Asimismo, su lenguaje fue más eficiente, originando una mejor comunicación en actividades de supervivencia. Finalmente, el Homo sapiens disponía de una genética superior que le daba una resistencia mayor contra enfermedades. Todo esto, aunado a un cerebro más desarrollado, con una disposición de resolver problemas, una creatividad singular y un ingenio excepcional, han hecho que esta especie esté dominando el mundo en la actualidad. Bien cierto es que el hombre de Neandertal y el denisovano fueron portentos físicos, pero desafortunadamente su genética y otras circunstancias jugaron en su contra, llevándolos a su extinción. La dispersión de los Homo sapiens por todo el planeta desde África, hizo con que las poblaciones humanas se enfrentaran a climas y ecosistemas diversos, desarrollando adaptaciones físicas y culturales únicas. Este proceso dio lugar a una extraordinaria multiculturalidad y diversidad racial. Luego, con la interacción entre distintas poblaciones, combinada con la migración, el comercio, y en tiempos más recientes, la globalización, ha generado un mundo donde las barreras culturales y genéticas son cada vez más difusas. La historia de nuestros primeros antepasados hasta el inicio del Neolítico es un relato de transformación constante, un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, sobrevivir y prosperar frente a los desafíos del tiempo. Desde los Australopithecus, que dieron los primeros pasos en las vastas sabanas de África, hasta los Homo sapiens que dejaron atrás la incertidumbre del nomadismo para construir los primeros asentamientos. Cada etapa marcó un capítulo inolvidable en el libro de nuestra evolución. En este viaje, dominamos el fuego, creamos herramientas, cazamos en grupo y descubrimos el arte, expresando en cuevas y objetos un reflejo de nuestra creciente complejidad y creatividad. Y finalmente, con la llegada del Neolítico, dimos un giro crucial, aprendimos a domesticar la tierra y los animales, sentando las bases para las grandes civilizaciones que estaban por venir. Fue aquí, en esos primeros poblados, donde la humanidad comenzó a soñar con algo más grande que la simple supervivencia. Pero esta es solo la primera página de un relato épico. ¿Cómo pasamos de estas pequeñas aldeas a construir imperios? ¿Qué nos llevó a dominar la escritura, la arquitectura y el pensamiento filosófico? La historia de la humanidad no termina aquí, recién comienza. Si esta fascinante travesía te ha dejado con ganas de saber más, acompáñanos en los próximos capítulos, donde exploraremos cómo estos humildes inicios dieron lugar a las primeras civilizaciones y cómo los sueños de nuestros antepasados moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Porque entender nuestro pasado no es solo un ejercicio de memoria, es una llave para comprender nuestro presente y vislumbrar nuestro futuro. El viaje apenas comienza.